Gabriel Doval Salgado y va a presentar la osteopatía en el posparto. Buenas tardes, mi nombre es Gabriel, un placer de poder haber estudiado 3 años en la escuela que empezó a organizar Pedro y que está creciendo cada vez más, y espero seguir en contacto siempre en esta línea de trabajo, ya que pues creo que es parte de todos los compañeros que estamos orgullosos de poder estudiar aquí, de formarnos aquí, de estar hoy aquí y la experiencia que hemos tenido. Entonces, a seguir en esta línea. Y en el día de hoy, como trabajo de fin de carrera, de curso de osteopatía, decidí este tema de la osteopatía en el posparto porque es un tema apasionante y bonito, porque estamos tratando con un aspecto que, estructuralmente hablando, es súper potente, y la osteopatía se encarga precisamente de eso, de trabajar las alteraciones estructurales. Entonces, los cambios que está sufriendo la mujer en todo este proceso de embarazo, parto y posparto, con todas sus posibilidades, es algo impresionante. Poder favorecer positivamente, a través de un correcto trabajo osteopático, tanto a la mujer como al feto, al bebé, en las repercusiones que va a tener, pues es muy bonito y muy posible. Y así vamos a observarlo en el trabajo del día de hoy, donde, haciendo unas conclusiones previas, aún hay poca evidencia científica y más bien hay poco material de estudio, pero hay algunos artículos y algunas líneas de trabajo que están desarrollando de cara a demostrar esto para que cada vez se consolide más. Sobre todo nos hemos encontrado que una vez que hemos escogido el tema, había más información sobre el embarazo, sobre la seguridad de la osteopatía en el embarazo que en el propio posparto, pero bueno, una vez que empezamos con el tema, pues había que seguirlo, así que ya continuamos en esta línea. Bien. Como introducción, la medicina osteopática se centra en el trabajo sobre la estructura y la función. Es decir, observa que el cuerpo es una unidad donde todas las partes del mismo están interrelacionadas entre sí. Y entonces sus principios se enfocan a este trabajo, que exista esta armonía y este correcto funcionamiento entre la estructura y la función. Su fundador, Andrew Taylor Still, en el siglo XIX, enfoca su filosofía y su trabajo, desarrolla este método en base a que las partes del cuerpo dependen unas de las otras para funcionar. Entonces, desde este concepto, el mantener una correcta alineación de todas las partes del cuerpo permite que el cuerpo pueda mantener su estado de salud. Cualquier perversión a través de diferentes estreses, traumas, experiencias, lesiones y muchas otras posibilidades, el que esta alineación se vea dañada, pues entonces perjudicaría con diferentes alteraciones a nivel corporal y a nivel funcional. Es donde aparecería lo que se llama la lesión osteopática, que provocaría un estado patológico o un estado de enfermedad. Entonces, como vemos, la osteopatía se centra principalmente en 3 ramas, que son la estructural, visceral y craneal. Entonces, observamos, haciendo un pequeño resumen, que las técnicas empleadas dentro de la osteopatía en el posparto van dirigidas de forma íntegra en cada una de estas 3 ramas para llegar a un objetivo concreto. Bien, poniéndonos en contexto, es importante entender el proceso del embarazo. Entonces, es muy importante entender que las mujeres están sujetas a muchos cambios. Estos cambios incluyen un entorno hormonal cíclico, incluyen un montón de cambios biomecánicos, desde lo que es el proceso ya de la primera menstruación hasta el proceso de la menopausia. Es decir, la mujer estructuralmente está cambiando mucho más que el hombre en todo el recorrido de la vida. Y entonces, en todos estos cambios, la osteopatía puede favorecer que lo lleve, pues, ese proceso mucho mejor, esos diferentes cambios estructurales. Entonces, a nivel de cambios estructurales, observamos que tienen una influencia muy importante en la mujer. Con respecto al posparto, hay que, sobre todo, marcar los cambios estructurales y la laxitud ligamentosa, que se produce para que la mujer pueda disponer de ese espacio para que se vaya desarrollando el feto dentro de ella, ¿verdad? Entonces tiene que haber un cambio muy
grande en toda esa estructura pélvica, en todo el acomodamiento, tiene que acomodarse toda la parte visceral, tiene que estimularse, es decir, de forma muy... Es decir, tiene que haber una serie de estímulos muy potentes para que eso se pueda dar. Entonces, ¿qué puede suceder aquí? No en todos los casos, pero sí en muchos hay posibles alteraciones, como son estas. Ya la mujer en el posparto puede, sobre todo, tener dolor inespecífico y dolor pélvico crónico, que es donde nos encontramos la mayor concentración de estudios. La mayor concentración de estudios se dirigen a esto. Ya si buscáramos la osteopatía de forma aislada, la mayor parte de investigación osteopática se dirige hacia el dolor estructural, hacia el dolor muscular, etc. En la osteopatía en el posparto, en este proceso, pues no es diferente. Después, otras posibles alteraciones: depresión posparto, incontinencia urinaria, disfunción sacroiliaca o prolapso uterino, entre otras. ¿Qué sucede? Con estas últimas no hemos encontrado estudios científicos que puedan demostrar la evidencia del trabajo osteopático, pues, en el posparto. Entonces nos hemos centrado sobre todo en observar el dolor y la seguridad de lo que es el tratamiento osteopático. Bien. Entonces, como tal, el objetivo va a ser analizar la evidencia científica que existe en la osteopatía, analizar la evidencia científica del tratamiento osteopático, pues, en ese proceso, en el posparto. Bien, ya a nivel de búsqueda, hemos buscado en 3 páginas principales, como son PubMed, Medline, Yaoa, y lo que más resultados nos ha dado, que no, como podéis ver, no han sido muy extensos, pero es a través de estas palabras: Osteopathic Medicine and Postpartum, con un total de 41 resultados encontrados en la página Yaoa. De esos 41 resultados hemos seleccionado 9 para su estudio y su análisis, de los cuales hemos visto que 4 son válidos para el objetivo de este trabajo. Los otros hemos descartado 2 de ellos por ser revisiones bibliográficas y otros 3 porque, aunque aparecían como referencia al buscar Osteopathic Medicine and Postpartum, no mencionaban la palabra posparto. Entonces hablaban de alteraciones que podrían ser perfectamente posibles dentro del posparto, como era la depresión o como era también, sí, principalmente depresión. Depresión y un tercero también sobre dolor, pero también al final era un reporte de caso, no nos servía. Y sí, dolor lumbar, para trabajar el dolor lumbar, pero no hablaba del posparto, y las otras 2 de depresión. Entonces, podrían ser alteraciones perfectamente posibles dentro del posparto, pero como en el estudio no relacionaba la alteración con ese proceso que estamos estudiando en este trabajo, pues entonces tampoco los dimos por válidos. Nos quedamos, por lo tanto, con estos 4 resultados que aparecen ya un poco por orden de importancia y de evidencia, de acuerdo al objetivo del trabajo, principalmente el dolor pélvico crónico, después el dolor inespecífico, el dolor por cicatriz por un parto de cesárea, y después un poco la seguridad osteopática, que aquí, ¿qué sucede? Que teníamos ahí las dudas de si incorporar el trabajo o no, pero bueno, al final quisimos incorporarlo un poquito por observar la seguridad de la osteopatía en este proceso de embarazo, parto, posparto, y porque también el artículo hace alusión a los beneficios de la prevención de trabajar con osteopatía en el tercer trimestre de embarazo para poder lograr esa prevención en el posparto, es decir, los beneficios para el feto y para la madre. Entonces, nos pareció interesante, y aunque no se enfoca exclusivamente al posparto, que sería lo de más interés, pues decidimos incluirlo un poquito por tener en cuenta esa prevención. Entonces, a partir de aquí hemos observado a nivel de discusión varias cuestiones importantes y donde hay diferencias significativas entre unos estudios y otros. Si seleccionamos los 4 artículos, encontramos una media muestral de 130 sujetos de media. ¿Qué sucede? Que el estudio de Kendi L., que es el de la seguridad en el tercer trimestre de embarazo, hace un estudio con 380 sujetos. Entonces, claro, eso hace que suba mucho la media muestral. Entonces, por eso hemos dividido en 2 columnas, ¿no? En 2 columnas. Entonces, aquí vemos esa media muestral de 130 sujetos, pero si descontamos este artículo
y observamos los que nos quedan que van más concretamente a trabajar el dolor, observamos que la media se reduce bastante y queda realmente un grupo de estudio bastante reducido, cosa que sería bueno que con el tiempo se pudiera profundizar en mejores estudios, pues estudios clínicos con un grupo mayor de sujetos y diferentes aspectos que vamos a mencionar ahora. Entonces, como vemos aquí, tenemos el de Hastings, que es el de dolor inespecífico con 59 sujetos, el de Schwerla con 80 sujetos, que es el de dolor pélvico crónico, y el de cesárea, que es realmente bastante pobre, con 4 sujetos exclusivamente. Por otra parte, a nivel de grupo de control también nos encontramos una diferencia muy significativa, donde vemos que únicamente utilizó grupo de control el estudio de Schwerla, haciendo ese grupo de 80, dividiéndolo en 2. Entonces quedan 40 y 40, donde un grupo era sometido a trabajo osteopático y el otro pues le daban un placebo para poder sacar conclusiones más objetivas y claras. Entonces observamos, como pone más abajo, que la calidad científica más grande es de este trabajo, de este estudio, porque tiene una organización científica muy buena y porque tiene una metodología también muy loable para lograr unos objetivos claros y precisos. Cosa que no le sucede a los otros 2 estudios de Hastings y de Martingano, que aparte de tener un grupo reducido de estudio, tampoco hacen grupo de control, aunque encuentran eficacia en el trabajo osteopático, que también lo veremos. Otra cosa importante es el tiempo de tratamiento, que también hay diferencias significativas. Por una parte, de nuevo, vemos la calidad científica en el estudio de Schwerla, donde observamos un trabajo osteopático de 6 sesiones durante 8 semanas, cosa que nos da para sacar conclusiones muy buenas sobre ello. Y el tiempo estimado de sesión oscila entre los 40 y 60 minutos, diferente a los estudios de Hastings y Martingano, que hacen una sesión única y la hacen entre 20 y 30 minutos, que aunque logran también descubrir que hay un éxito en el tratamiento y una eficacia en el tratamiento, pues es pobre el resultado y podría ser resultados casuales, podrían ser resultados y beneficios casuales. ¿Que hay un éxito, hay un beneficio? Sí, pero hablando de evidencia científica necesitamos comprobarlo y corroborarlo con grupos de control amplios y grupos de estudio también amplios que permitan sacar conclusiones causales sobre el efecto de la osteopatía. Entonces, continuando con la discusión, observamos varias limitaciones, puntos en común y eficacia que son interesantes analizar. A nivel de limitaciones, lo que dijimos anteriormente, la escasez de grupos de estudio y la carencia de grupos de control en la mayoría, exceptuando el de Schwerla, que decíamos antes, que dividió el grupo de 80 en 40 y 40. Puntos en común. Un aspecto muy importante es que no hubo en ninguno de los estudios analizados efectos adversos del tratamiento osteopático, es decir, no hubo consecuencias negativas del trabajo osteopático. Y otro aspecto interesante que todos valoraban en sus conclusiones era la necesidad de más investigación. Que es algo que, como la osteopatía está creciendo cada vez más, que eso es un factor muy positivo, pero todos llegan a las mismas conclusiones de que hace falta investigación, hace falta grupos de estudio, hace falta grupos de control. Entonces, observamos que la osteopatía está yendo cada vez más en esta línea. A nivel de eficacia, en todos se observa una eficacia. Aunque, como decíamos antes, unos pueden demostrar que realmente funciona porque se ha investigado con grupo de control, al que se le da un placebo, y los otros 2 no pueden demostrar que sea consecuencia del tratamiento osteopático, aunque sí que se observa una eficacia que el sentido común nos dice que vamos en una buena línea, pero se necesitan grupo de control. Entonces, observamos que Hastings, que es el de dolor inespecífico, se observa un 22% de total mejora y un alto porcentaje parcial en bastantes pacientes. En este estudio analiza sobre todo lo que es el dolor abdominal, dolor lumbar y dolor abdominal, lumbar. No recuerdo ahora mismo el tercero que analizaba, pero bueno, en estas líneas. Y después observamos que en el estudio de Schwerla se observa un 73% de mejora. Por otra parte, en Martingano
que es el del dolor cesárea, pues los resultados son exitosos, pero las conclusiones definitivas son limitadas. ¿Por qué? Porque los 4 casos de mujeres, la incisión era diferente. Se seleccionaron 4 mujeres con unas incisiones para el parto por cesárea diferentes. Por lo tanto, los tratamientos osteopáticos utilizados en cada una de esas incisiones solo se pueden aplicar para esa misma incisión. Por lo tanto, los resultados también son limitantes para sacar conclusiones precisas, ¿no?, del beneficio. Pero sí que observan una mejoría y un éxito en el tratamiento. Bien. Entonces, como conclusiones, hay varios puntos muy interesantes. Con respecto a la escasez de estudios, se analiza en relación a lo que es la osteopatía con el posparto. Como hemos visto en este estudio, en este trabajo, sobre todo nos enfocamos hacia el dolor, porque es lo que hemos encontrado. Por otra parte, si analizamos la osteopatía exclusivamente relacionada con la depresión o con la cefalea o con el estreñimiento, que son alteraciones posibles dentro de la mujer con posparto, pues se encuentran estudios. ¿Qué sucede? Que todavía a día de hoy no se encuentran estudios que relacionen esa alteración concreta con el proceso de posparto concretamente. Entonces, claro, falta ahí que se invierta más tiempo y más investigación para esas alteraciones y el posparto concretamente. Entonces, hay esa escasez de estudios. Hay la necesidad de más investigaciones, como decíamos antes, con elevados grupos de estudio, ojalá, y también grupos de control. Después, como decíamos, las principales investigaciones pues van dirigidas al dolor inespecífico y al dolor pélvico crónico. Un factor muy importante es que no hay consecuencias adversas del tratamiento osteopático. Y otro aspecto importante es que con esto se están creando las bases para futuras investigaciones, que puedan sacar conclusiones pues, precisas, buenas y positivas para que se vaya instaurando la osteopatía en, pues, ojalá que el sistema público de sanidad, ¿no?, en este aspecto. Y la evidencia de los múltiples beneficios de la osteopatía en el posparto, pues entendemos que cada vez serán mayores por ese continuo recorrido que está haciendo la osteopatía y los avances a nivel de estudios clínicos. Y ya para terminar, pues decir eso como conclusión de lo que me ha gustado de este trabajo, que la osteopatía tiene mucho que aportar en ese proceso maravilloso de dar la vida y que cada vez se irá demostrando más. Así que hasta aquí y gracias por su atención. Enhorabuena, Gabriel.